Este es Observatorio de TV UNAM en el segmento dedicado a la economía y el desarrollo. Y les damos la bienvenida al doctor Héctor Juan Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, para hablar en este programa y en el siguiente del panorama presupuestal hacendario en general para 2020 y quizá también para el cierre de 2019. El doctor Villarreal es un destacado economista, director del Centro de Referencia en cuanto al análisis del presupuesto y en general de la situación hacendaria del país, el CIEP. Y además, como dije, se desempeña como profesor investigador en el TEC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros, Héctor. Al contrario, Enrique, honradísimo. Muchas gracias. Y en estas semanas, el doctor Villarreal ha estado comentando en diferentes foros sobre qué nos espera en México en cuanto al comportamiento del presupuesto, los ingresos públicos, la inversión y otras variables clave en el desarrollo de nuestro país. Así que me gustaría que empezáramos, Héctor, hablando sobre el panorama general. ¿Qué esperas, qué espera el centro que tú diriges para 2020 en cuanto a ingresos públicos, presupuesto y en general en cuanto al panorama macroeconómico? Mira, es muy buena pregunta de inicio. Y yo quisiera, para la charla que vamos a tener, tratar de separar estas partes más macro del paquete con muchos componentes que son de naturaleza micro o que afectan a agentes específicos, a familias, a empresas. En la parte macro, yo creo que algo bueno a resaltar es que es un paquete que se presenta con un marco macro. Para la gente que nos escucha, ¿qué es eso del marco macro? Las variables macroeconómicas que van asociadas con el paquete económico. Típicamente es la tasa de crecimiento, es la inflación que se espera, cómo se ve tipo de cambio, cómo se espera producción petrolera, cómo se espera mezcla de también petrolera. De repente también se incluye por ahí cómo se ve la balanza comercial. En este caso, Enrique, yo creo que el marco macroeconómico viene prudente. Algo que ha complicado un poco es esta desaceleración tan fuerte con la que se cierra 2019. Incluso en días recientes siguen las revisiones a la baja. Por ahí la buena noticia es que septiembre, en términos de creación de empleo, tuvo un repunte. Entonces esperemos que esto sea una señal de que ya se tocó un piso. El 2020 llega con cierta incertidumbre porque empiezan algunos focos amarillos de que pudiera venir una desaceleración fuerte a nivel internacional. Incluso creo que todavía de manera irresponsable hay quien ya habla de una recesión internacional. No estoy muy seguro. Pero de cualquier manera, creo que sí debiéramos esperar un cierto repunte de la actividad económica en el 2020 en nuestro país, y tiene que ver principalmente con una especie de rebote técnico. ¿Qué es eso? Y por muchas razones, la demanda agregada en nuestro país en 2019 estuvo muy tímida, incluso con cierta contracción. ¿Por qué? Porque la inversión privada nacional, a diferencia de la extranjera, la inversión privada nacional estuvo muy ralentizada. Puede ser por expectativas, por problemas, por el cambio de gobierno. También el gasto público tuvo un inicio de año muy lento. Nosotros creemos que principalmente por curva de aprendizaje.
cuando tú cambias un gobierno y cuando tienes cambios tan radicales como estos que hemos venido observando, pues hay curvas de aprendizaje, también hay gente hay gente nueva, gastar en el gobierno no es tan sencillo, y eso se vio muy marcado en los primeros meses del año. Y también, ¿por qué no decirlo, Enrique? Había cierto temor a gastar en áreas que se pudiera sospechar corrupción. Que no deja de ser interesante, ¿eh? No deja de ser interesante, pero a lo mejor entre que sí o si no, pues por lo pronto se detenía el gasto público. Y eso, junto con un consumo privado timorato, hay por ahí la asociación quien dice, ¿sabes qué? Las tasas de interés real estaban muy altas, entonces esto de alguna manera te castiga consumo privado. Todo esto, pues estamos hablando de 3 de los 4 motores de la demanda agregada. El otro son las exportaciones, que tuvo un buen comportamiento. Siguieron creciendo. Siguieron creciendo, incluso a buena tasa. Ahora, Héctor, ¿cómo es que afecta? Has hablado, hay una desaceleración económica en 2019. ¿Cómo afecta la desaceleración económica a las finanzas públicas? Sí, mira, hay un efecto muy directo. Menos actividad económica, menos recaudación. Que incluso hemos venido observando una recaudación ligeramente por abajo de lo que se esperaba. Ahorita hago la aclaración, en la parte tributaria, ligeramente abajo de lo que se esperaba cuando se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación a finales del año pasado, ahí por octubre del año pasado, donde ha habido una caída muy importante es en los petroleros, Enrique. En los petroleros, principalmente por una producción muy por debajo de la esperada, también los precios han estado más abajo. Ahí sí, los ingresos petroleros han mermado. Entonces, entre una caída muy importante de los ingresos petroleros y una caída o un pronóstico o unos ingresos tributarios realizados por abajo de lo proyectado, pues ahí están los efectos. Y sin embargo, esa caída de los ingresos petroleros ¿se podría compensar a fines de año, o crees que al cierre de 2019 los ingresos públicos no van a llegar a lo que se había estimado y por tanto podría también el gasto ajustarse un poquito a la baja a fin de año? Mira, muy buena pregunta también. Debiera haber un ligero ajuste por coberturas, pero no va a ser completa. Entonces sí deberíamos de estar viendo, deberíamos estar viendo ingresos por debajo de lo esperado, y quizá sí termine habiendo un gasto público menor al esperado durante el año. Ahora, hay un ajuste que también hay que considerar, Enrique. Estaban estos grandes proyectos de inversión, digo, a lo mejor no grandes para otras épocas, pero para las actuales sí son proyectos grandotes: Santa Lucía, el Transísmico, el Tren Maya, la refinería, que como quiera tuvieron un inicio más lento de lo esperado. Entonces, también hay ahí unas bolsas guardadas. Entonces, tendremos que estar pendientes de cómo queda el neteo a final de año. Es probable entonces que parte del presupuesto que estaba destinado a estos proyectos de inversión no se realice, no se lleve a cabo, y que con eso se compense un poco la caída de los ingresos petroleros. Pudiera ser. Vamos a tener que ver qué hace la tesorería. Vamos a tener que hacer la tesorería, porque también se pudieran guardar estas bolsas y liberarlas o a final de año o a principios del siguiente, como parte de ejercicios presupuestarios anteriores. Entonces hay que estar pendientes. Ahora, ya que tocamos estos 4 proyectos de inversión, de entrada llama la atención que sea tan baja la inversión pública, que uno nada más mencione unos cuantos proyectos, ¿no? Y para el año que entra, ¿cómo viene la inversión pública, Héctor? Lo has dicho muchas veces, es uno de los grandes rubros del presupuesto que más ha resentido el proceso de restricción que hemos tenido desde 2015. ¿Cómo viene la inversión pública para 2020? Básicamente sigue a la baja.
y esa es una de las cosas que preocupa mucho. Con la excepción de lo que tiene que ver con hidrocarburos, Enrique, fuera de ahí vemos una inversión muy baja, históricamente baja. Incluso a nivel absoluto sigue cayendo como porcentaje del PIB la inversión en infraestructura. Pero preocupa mucho que cuando quitas la parte de hidrocarburos, no voy a decir que es cero, pero queden niveles ínfimos. Entonces, ves que no hay inversión en carreteras, ves que no hay inversión en puertos, ves que no hay inversión pública en transmisión eléctrica. Y esto sí nos preocupa porque compromete mucho el crecimiento de mediano y de largo plazo. Tú recordarás, Enrique, que hace unos años se decía, ¿sabes qué? Es que la inversión pública y la privada son sustitutas. Y hasta cierto grado lo son. Pero hemos descubierto, y esto es algo ya ampliamente reconocido, que más que sustitutas son complementarias. Y si uno se pone a pensarlo, hace mucho sentido. Nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el sureste mexicano. Quisiéramos ver una inversión privada mucho más agresiva, mucho más importante. Pues la verdad es que sin puertos, sin carreteras, sin una buena conectividad de la red eléctrica, pues esas inversiones privadas no van a ocurrir. No van a ocurrir. Y al decir son complementarias, no sustitutas, lo que estás diciendo es que esa inversión que el Estado mexicano deja de hacer, dijiste carreteras, también se podría decir inversión social, hospitalaria, educativa, etcétera, pues no se está supliendo por el sector privado. Correcto. Y eso está acumulando un rezago. Tú en alguna ocasión dijiste, es una decisión que como país es muy importante porque lo que no invertimos ahora va a repercutir en la siguiente generación. Es un intercambio entre algo presente y el futuro. Y por tanto, al ser uno de los temas preocupantes del 2020, el hecho de que continúe a la baja la inversión, lo que se puede esperar para los próximos años es que tampoco ese factor ayude a la recuperación económica, ¿verdad? Es correcto. Sí. Va a ser muy difícil que veamos tasas de crecimiento económico más importantes si no llega la inversión pública de manera mucho más sustancial. Y qué bueno que estás tocando el tema, Enrique, porque de repente se dice, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor el gobierno no tiene dinero, pero para eso están las APPs. Y eso las asociaciones público-privadas, que muy de moda durante un tiempo. Te propongo que sigamos hablando de eso, Héctor, porque vamos a hacer un corte en Observatorio de TV UNAM para continuar luego hablando con el doctor Villarreal. Continuamos en TV UNAM en el segmento de Economía y Desarrollo, conversando con el doctor Villarreal acerca del panorama económico de 2020 y en particular, de acuerdo a lo que estábamos conversando antes del corte, sobre la perspectiva de la inversión. Y el doctor Villarreal nos comentaba que en 2020 continuará la reducción de la inversión pública y que se han estado planteando varias opciones, entre otras las de las asociaciones público-privadas, para emprender algunos proyectos de inversión, Héctor. Sí, y mira, las asociaciones público-privadas o también APPs, como se les conoce coloquialmente, tuvieron como que su momento de fama hace 10 años y yo creo que no hay que descartarlas per se, Enrique. El problema es asumir que nos van a resolver pereza fiscal o falta de recursos, y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque hay proyectos que para el sector privado pueden ser muy interesantes en una colaboración con el sector público, pero hay otros que simple y sencillamente no lo son. Por ejemplo, caminos rurales. Puedes tener un rendimiento social muy alto, pero no son negocio. Entonces, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque de repente
hay asociaciones público-privadas con ese nombre que realmente son deuda escondida. Son proyectos que le contrataste a tal o cual constructora, que se le están pagando, que es un proyecto eminentemente público, pero muchas veces con cupones o con costos financieros más altos de lo que sería con la banca. Entonces, disfrazados de APP no necesariamente se ven como deuda en los libros de contabilidad, hay que revisar eso. En algunos casos sí, en otros no aparecen y termina siendo endeudamiento y endeudamiento costoso. Que habrá que pagar tarde o temprano, pero que será parte de la deuda asumida. Y a veces no se reconoce. Así es. Y además de este gran aspecto de la inversión pública para 2020, Héctor, ¿qué otros aspectos destacarías en el presupuesto? ¿Cómo se comportan los diferentes sectores? ¿Cómo viene educación, salud, las participaciones, estados y municipios, los aspectos sensibles del presupuesto? Mira, es un paquete y yo creo que ahí transitamos muy bien a esta parte más micro del paquete, que tuvo 4 ganadores. Yo creo que hay un ganador involuntario que tenemos que reconocerlo, Enrique, y ser muy explícitos al respecto: pensiones. O sea, lo que está pasando en pensiones es una tragedia para las finanzas públicas. Mira, el gobierno federal está proyectando gastar en 2020 4.2% del PIB. Entonces, para la gente que nos escucha, pueden decir, bueno, ¿qué es eso de 4.2% del PIB? Es toda la recaudación del IVA y nos faltan 100,000 millones de pesos. Entonces, es tanto el presupuesto que se está comiendo pensiones, tanto, que esto empieza a mermar otros rubros. Y estás hablando no de las pensiones del programa de adultos mayores. Las pensiones de adultos mayores, las no contributivas, están incluidas en esto, pero es una parte chiquita. Es una parte chiquita, aproximadamente 100,000 millones de pesos. La otra parte son como 3.8% del PIB, es muchísimo. Y con el problema que la tajada de León se la llevan 1,5 millones de personas. Entonces, estas pensiones a 1,5 millones de personas te están desbalanceando todo el presupuesto. Y el CIEP aquí tiene proyecciones muy dramáticas, Enrique. Hablamos que pudiera llegar y sobrepasar el 6% del PIB por ahí del año 2030, y aún asumiendo una tasa de crecimiento de la economía más o menos generosa. Entonces, si no arreglamos eso, vamos a tener finanzas públicas estancadas una generación. Y hay otros tres ganadores. Gasto en seguridad, creo que esto era una demanda. Programas prioritarios del presidente. Uno de ellos son las pensiones no contributivas para adultos mayores, que se ha subido el monto, pero hay otros programas del presidente que han sido más cuestionados. Por ejemplo, Sembrando Vida, que es este de los árboles maderables y frutales, las becas más o menos universales, el programa de becas Benito Juárez para educación media, y otra serie de transferencias que llaman mucho la atención porque no están colgados de las secretarías tradicionales, los tiene la Secretaría del Bienestar, y se están desmantelando muchos programas sociales clásicos para financiar transferencias directas. Por ejemplo, ¿estás pensando en el Seguro Popular o el Prospera, por ejemplo? Prospera, una parte grande de Prospera se quitó, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, algunos programas de salud. Entonces, esto hay que evaluarlo, Enrique. Tiene consecuencias directas para las familias, para las personas. Dices, a lo mejor me llega un cheque, pero dejo de recibir tal o cual servicio. Entonces, a ver, ¿cuál es el efecto neto de eso? Estamos hablando, en realidad, en buena medida, de un reacomodo de unos programas a otros. Es correcto. Para financiar este grupo de programas prioritarios del nuevo gobierno. Sí. Que está muy basada la idea del presidente en transferencias monetarias directas, no condicionadas. Que sí son programas que tienen un crecimiento positivo,
para 2020, Sí. exceptuando Jóvenes Construyendo Futuro, cuyo presupuesto aparentemente se reducirá comparado con el de 2019, ¿no? Es correcto. Básicamente creemos que porque se dieron cuenta que el padrón al que aspiraban era muy ambicioso. Era muy ambicioso, era difícil de lograr. Otro, ya dije, el tercer ganador también está seguridad. Y el cuarto, que va a ser uno de los más polémicos, además, yo sé que tú estás muy preocupado por temas ambientales, es lo que se refiere a Pemex. Pemex e hidrocarburos, que una gran apuesta del nuevo gobierno de todo es precisamente el sector hidrocarburos. Ahí lo que el presupuesto de 2020 prevé de nuevo es un incremento de los apoyos directos del gobierno federal a la empresa, ¿no? a Pemex. Sí. Estos 4 ganadores que has mencionado, a la inversa de como los dijiste, el apoyo a Pemex, seguridad pública, los programas sociales y pensiones, ocupan entonces el incremento del presupuesto, pero ¿a costa de qué, Héctor? ¿Cuáles son los que salen perdiendo? Muchos, porque por ejemplo está muy pulverizado, pero sí hay un reacomodo. Ejemplos concretos, Enrique. Inversión. Inversión sigue cayendo. Las participaciones a los estados, parte del apoyo de Pemex fue que se bajó una cosa que se llama el derecho de utilidad compartida. Al bajarle estos derechos que paga Pemex, la recaudación federal participable, que es la bolsa que se reparte entre entidades federativas de algunos municipios, pues se vio recortada, entonces las participaciones también caen. Vemos cosas como en salud hay un muy ligero aumento del presupuesto, pero este está concentrado en IMSS y en ISSSTE. No en el ramo general de la Secretaría de Salud. No, que sigue teniendo una disminución. Incluso también ocurre por ahí que los programas que atienden a personas que no están en la economía formal también ven su presupuesto muy reducido. Entonces, tienes todas estas cosas y en general fue un mal paquete para estados y municipios. Eso es muy importante porque las participaciones para 2020 sí estarían reduciéndose. Durante muchos años estuvieron creciendo, en 2020 resultan afectados, lo cual ha empezado a generar ya algunas inconformidades de gobiernos estatales, ¿no? Es correcto. Y lo dices muy bien, hay una ligera caída en participaciones, pero además normalmente en los presupuestos, Enrique, siempre venían proyectos para estados y municipios. ¿Sabes qué? Podía ser a través de Comunicaciones y Transporte, podía ser a través de la Secretaría de Energía, podía ser la de Reordenamiento Territorial, pero venía que una presa, que unos puentes, que te vamos a apoyar en la construcción de un metro, y este es un paquete que en eso es esencialmente austero y un mensaje político enorme del gobierno federal. Le está diciendo a las entidades federativas, porque hablar de municipios yo creo que es una problemática mucho más compleja. Pero los gobiernos estatales. Pero nos quedamos con los gobiernos estatales, donde básicamente se les está mandando el mensaje. ¿Quieres hacer obra pública? Tienes programas estrellas, tú los vas a pagar. Y esto nos abre un efecto adicional entonces de la restricción presupuestal, que ya empiezan a verse como grietas del Pacto de Coordinación Fiscal Nacional. Es correcto. Este tema te propongo que lo abordemos después, porque vamos a ir a un segundo programa en el que estaremos hablando de las implicaciones de futuro. Por ahora, y tratando de resumir al cierre de este programa, Héctor, te pido volver al inicio de la conversación. El panorama para 2020 es de restricción presupuestal, salvo en las áreas que mencionaste. Y esto, ¿cómo puede interactuar con el comportamiento económico del año que entra? Decías que puede haber una leve recuperación, el rebote, comentabas,
pero ¿cómo nos podría estar yendo el año que entra al respecto? Mira, otra muy buena pregunta. Pensamos que sí puede haber una recuperación económica, la magnitud está por verse, digo, está este factor de vamos a ver condiciones internacionales, pero yo creo que en general hay elementos para esperar una recuperación económica, pero es un paquete económico, un presupuesto, creo que responsable, con un buen marco macro, pero que también, Enrique, nos hace tomar conciencia de nuestra precariedad fiscal. Y hay una frase que nos gusta mucho en CIEP: no hay política pública sin presupuesto. Así es, y eso está quedando claro ahora, probablemente sea más claro en 2020. ¿Cómo van a ir las políticas públicas? Pero lo que el doctor Villarreal nos plantea tiene muchas explicaciones al futuro, y de eso continuaremos hablando en un próximo programa. ¿Cuál es el escenario hacendario para la próxima década, de aquí hasta 2030? De eso seguiremos conversando, y por lo pronto le agradezco mucho a Héctor Villarreal su participación en este programa, y a ustedes les agradezco su atención. Gracias.